Se trata de Carlos Campolongo, periodista, abogado y docente, legislador Cava entre 2000 y 2003, asesor de Duhalde para las elecciones de 2011. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Leandro, muy buenas noches. Permitime que le mande un saludo y que pronta recuperación al amigo Daniel. Daniel Santa Cruz, que tiene una gripe. También le mandamos un saludo desde acá. Y a Lina también. Aquí estoy para que me pregunten todo lo que quieran. ¿Compartís lo que dijo Barrio Nuevo? Sí, por ahí yo soy, viste, menos, ¿cómo te podría decir? No me gusta decir malas palabras todo el tiempo. Nah, tuvo fenómeno. Está hecho mierda el peronismo. ¿Qué quiere que te diga? Y lo peor es que nos adeudamos todavía unos mea culpas muy, muy profundos. ¿Cuáles? Yo te diría la degeneración después de la muerte de Perón, ¿qué ocurre con nuestro movimiento? Degeneración organizativa, conceptual, en cuanto a la transparencia y fundamentalmente a la ausencia de un proyecto que perdure, que sea creíble. Esto es una parte. Ahora, en este día, digamos, obviamente el peronismo siempre tuvo, como toda organización social, sus rituales, ¿no? El bombo, la marcha. Yo hoy pasé porque quería ver y estaba y compartir un acto que fue el de obras sanitarias, sí. Que estuvieron unas 120 organizaciones sociales. Vamos, por lo menos para la gente más joven. Obviamente que el gremialismo en la Argentina tuvo muchísimo más que 120 sindicatos. En la década del 70, ¿sí?, se había dado ya el proceso de industrialización y en aquel entonces la Unión Obrera Metalúrgica era el sindicato más potente. Lo manejó primero Bandor, que fue asesinado, y después José Ignacio Rucci era de ese gremio, de San Nicolás, y después estaba Lorenzo Miguel, dirigentes gremiales a los cuales conocí. Pero hay dos cosas. Uno es el tema de la lealtad. La lealtad no es un servilismo, es realmente honrar a un pueblo que tuvo visos heroicos, épicos, que hoy está de moda en el posmodernismo tratar de olvidarse de todo. No hay que mirar con el espejo retrovisor. Te dicen todos esos lugares comunes que son muy aceptables. Pero si vos no sabés de dónde venís, a dónde estás y a dónde vas, no tenés proyecto de vida ni tenés proyecto político, en mi humilde opinión. Pero bueno. Haciendo referencia a esto que vos decís de la lealtad, hoy en los discursos escuchábamos que decían varios dirigentes que así como acompañaron a Perón, también pensaban acompañar a, por ejemplo, Milagros Sala o a la persecución de la vicepresidenta. ¿Pensás que el estar tomado de este discurso de la lealtad es realmente un sentir político o es...? Pero no tiene nada que ver con muchos de los que pronuncian esas cosas. Porque primero que no tienen ninguna raíz ni historia peronista en muchos casos. No tengo el peronómetro yo no lo tengo el peronómetro. ¿Y entonces por qué pensás que no son peronistas? Porque escucho sus ideas, porque ¿sabés lo que pasa? En el peronismo hubo todo un periodo que se llamó la resistencia. Desde el 55, después del bombardeo de la Plaza de Mayo, hasta el 73, en que vuelve la democracia por un corto tiempo en nuestro país, con Cámpora presidente primero y con Juan Domingo Perón elegido por tercera vez y por 62%. Entonces, me parece que justamente la cuestión está planteada allí. El peronismo tiene, yo te diría ya, incorporado en nuestro pueblo una suerte de idiosincrasia peronista. Él decía muy bien, peronistas, bueno, ¿cuántos hay? Perón tenía un viejo chiste que lo hizo frente a un periodista español cuando le preguntaron, bueno, ¿cuántos radicales hay? ¿Cuántos conservadores? ¿Cuántos liberales? ¿Cuántos socialistas? Y Perón llegó al 100% y dijo, ¿y peronistas? Le preguntó el periodista. Ah, no, peronistas son todos. Digamos, Perón era un tipo que tenía... Yo no idolatro solamente a las personas, nunca lo hago, menos en política, pero
de la estatura de Perón, de la concepción de Perón e inclusive de los errores del peronismo, que fue muy combatido al principio en su génesis, se olvidan, porque como la historia se estudia poco también en la Argentina, se olvidan que hubo toda una década que se llamó la década infame, donde valía el fraude, ¿sí? Valía un montón de cuestiones que no constituyen una democracia verdadera. Y el peronismo no se constituyó en 1945. El peronismo fue planificado por Perón, no se llamaba peronismo, naturalmente, en 1943. Y de los actos de hoy, ¿cuál fue el más peronista para vos? Nah, bueno, yo en eso trato de ser prudente, por eso te decía, no tengo el peronómetro, pero es muy claro que hay un montón de ideas circulando que no tienen nada que ver con el peronismo. El primero es la colaboración de clases. El segundo es lo de la lealtad, que te lo reafirmo. Yo veo funcionarios, importantes funcionarios, que una vez dijeron la marchita peronista, métansela en el culo. Se llama Aníbal Fernández. Viste que digo, es una mala palabra, pero bueno. Está muy bien. Y cuando necesito del peronismo lo saco. Yo fui de la comisión, ¿sí?, que quería levantar el monumento, no el que inauguró Macri finalmente, no ese, el que tenía una ley nacional y de la ciudad para erigirlo cerca de la Casa de Gobierno. Y bueno, no me hagan hablar. Ahora, Carlos, el peronismo surge representando a los trabajadores, dándoles derechos Sí, a los trabajadores que los trabajadores no tenían, ¿no? Sí. Hoy, teniendo en cuenta de que casi un 40% de la población argentina está debajo de la línea de pobreza y que muchos de esos pobres son trabajadores, ¿el peronismo los puede representar o los está representando? Es una obligación ético-política, porque si no, no tendríamos razón de ser, no tendríamos sentido en nuestra existencia. Por lo menos para mí, que fui yo vine, digamos, del peronismo y de cierta parte de la doctrina social de la Iglesia, ¿sí?, como los principios, y milité siempre en el peronismo. ¿Y este gobierno los está representando a los trabajadores? Para mí no. Un gobierno peronista no puede empobrecer más a los trabajadores. Ahora, por eso te digo, acá hay errores de todo el mundo, de dirigentes, de los que no son dirigentes y somos sociedad, de los que no revisamos las cosas, y hay algunas historias que no se cuentan, ¿me entendés? Por ejemplo, decirte, está bien lo del endeudamiento que se triplicó casi con la dictadura militar, ¿sí? Entonces, tenerlo presente. Pero todos los gobiernos posteriores la fueron cuanto menos duplicando a la deuda externa. Que la deuda externa siempre se puede negociar, pero tenés que tener ciertos factores que van más allá de la economía, porque para mí la política no es la macroeconomía solamente. Es la importancia de la macroeconomía, pero es tener un proyecto. En este momento, coincido en eso con lo que me decías al principio, el peronismo está hecho mierda como idea política. Por más que junte gente, lleve gente, ¿dónde está el debate político? Y además, te agrego, el peronismo no fue nunca un partido político solamente, fue la composición de otra forma de concebir las cosas, en donde incorpora al movimiento obrero. Hoy se lanzó en obras sanitarias una continuidad de lo que fue los gremios importantes, industriales y de servicios que tuvo nuestro país, ¿sí? Bueno, se llamaba las 62 organizaciones. Ahora va a ser una nueva agrupación con sindicatos grandes, por eso te decía, 120 sindicatos, 4.000 delegados de base. ¿Por qué? Porque está perdiendo además esto que vos estás señalando. Y en ese sentido hay quien nos empuja, y yo no soy macartista para nada, lo he leído a Marx. Ahora, que no me vengan los extremos a correrme, ni por izquierda ni por derecha, ni con los nuevos títulos de libertario, soy libertario. Conozco esta historia desde hace mucho tiempo. Perdóname que hable con énfasis. No, está perfecto. Y Carlos, otra cosa que siempre tuvo el peronismo fue un conductor. Sí. El concepto de conductor es fundamental en la historia del peronismo. Absoluta. ¿Hoy tiene un conductor? No. Tiene un intento, un conductor es el estadista, cosa que también carecemos, que puede tener una visión general.
Hay muchísimas cosas de la historia del general Perón que solamente muy pocos la conocen, porque se ha construido también una leyenda negra. La resistencia cuando emerge el peronismo es fundamentalmente hacia la bandera donde vino a instaurar que el trabajador no tenía por qué bajar la cabeza frente al patrón. Y yo te aclaro, no soy clasista, estoy por la colaboración de clases, en donde a veces hay excesos de un lado y del otro. Bueno, para eso está también un Estado bien construido, eficiente, con resultados, para que medie en esas relaciones de injusticia que se dan. Esto es lo que nos enseñó el peronismo y que nosotros lo hemos vivido muy intensamente, con mucho más debate en profundidad del que hoy existe. Y es una lástima que no haya... Hay militantes de todas las expresiones políticas y me parece buenísimo y yo las respeto. No el dogmatismo, no el fanatismo, el tener la mente abierta para reconocer al otro realmente. Mira, yo siempre digo, porque tengo formación, soy psicólogo además, digo, hay una diferencia entre la pasión y el fanatismo. En la política hay que ser apasionado, lo que no hay que ser es fanático. El apasionado nunca desconoce al otro, el fanático sí, es como si no existiese. De cara... Sí, perdón. No, hoy cuando hablábamos con Pablo Moyano haciendo referencia a los distintos actos, él decía que el peronismo siempre tuvo sus diferencias, siempre todos discutieron, pero que al final, a la hora de representar a los trabajadores, podían unirse. ¿Compartís esta idea y compartís que estos 4 actos estén realmente unidos? A ver, habría que matizarlo un poco. Lo de la coalición es cierto. Perón trató de tener, y lo tuvo después, un vicepresidente radical. Primero a Sabatini de la línea Córdoba, radicalismo, no cuajó eso. Bruno Quijano, no era Bruno el apellido, me confundo con otro que fue funcionario. Bueno, siempre fue frentista, pero con una conducción y con una idea política, que donde también había que modificar cosas. El peronismo tuvo una gran crisis en el 52, una crisis donde plantea un Congreso de la Productividad, y es la época del famoso pan negro, que hoy le contaba a colegas, compañeros de ustedes, que después se puso de moda el pan negro. Pero comer pan negro era, ¿viste? Entonces, a mí me parece que con todos sus errores, el peronismo tendría cosas para, no sé de qué manera, pero la idea que quisiera transmitirles es la idea del trasvasamiento generacional. Palabra en abstracto que simplemente la voy a explicar. El trasvasamiento generacional es lo que da cohesión a las sociedades. Esto fue muy bien explicado por Ortega y Gasset. Él estudió mucho la cuestión de la generación y entonces la define en 2 palabras. ¿Qué es una generación? Una zona común de experiencias. ¿De quiénes? De los que nos antecedieron, de los que estamos y de los que están viniendo. Esta es la idea de una cohesión social que no la tenemos hoy. Entonces se nos meten las ideas donde la gran discusión es, ¿nos quedamos con el individualismo como centro del hombre o combinamos equilibradamente lo individual que cada uno de nosotros tenemos como personas junto con la comunidad, una comunidad organizada? Para cerrar, Carlos, ¿qué liderazgo te entusiasma de cara a 2023? Y si lo digo me echan del peronismo. Todavía hay que verlos bien, porque la palabra en política se ha degradado mucho. Entonces, ya sé, la política siempre tiene algo del secreto, las cuestiones del poder, de la llamada rosca. Yo no descalifico, pero ¿sabes lo que pasa? La rosca sin ideas y sin acción no sirve para nada, ¿me entendés? Entonces, esos cenáculos que se hacen con frases hechas, miles de asesores, marketing y qué sé yo, no reemplaza la responsabilidad de la decisión política de un líder. Pero sin decirlo, ¿vos pensás que puede haber una representación? ¿Hay una representación peronista de cara al 2023?
sin que lo digas? Sí, yo creo que va a haber. Yo lo desearía porque es parte de mi identidad, yo no la voy a negar. Cuando hago periodismo trato de ser lo más ecuánime posible dentro de mi subjetividad. Yo creo que sí, porque vuelvo a los que compartí con ustedes al principio. Hay cierta cosa que ya se ha incorporado a la idiosincrasia argentina, con todo lo bueno y con todo lo malo. Y entonces esa cosa incorporada hace que sea muy difícil. El periodo de la resistencia fue muy duro. El periodo de la resistencia fue muy duro. Hay algunos que hoy exageran y quieren volver al preperonismo. Eso es lo que no es correcto. Las intransigencias por derecha o por izquierda. Entonces, tratemos de construir entre todos, tenemos que mirar el sistema económico, cómo lo hacemos para que, digamos, el coeficiente de Gini, la diferencia entre los más ricos y los más pobres, no sea injusta. Volvamos a esa bandera de la justicia social que enconó a muchos en esa época, que abrió las grietas que ya venían entre radicales y conservadores antes, y que bueno, que yo estuve presente cuando Ricardo Balbín saltó una tapia en la calle donde vivía, en Vicente López, saltó una tapia y se abrazó con Perón. Así como viví en persona cuando, en la muerte del general, él dijo, este viejo adversario viene a despedir a un amigo. Esa es la unión que tenemos que tratar de lograr todos los argentinos. Buena imagen para cerrar la charla. Gracias, Carlos, por venir al programa. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a un breve corte. Cuando